Bendiciones con todos. Tema 73, las verdades de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Noé termina la construcción del arca. Y leemos Génesis capítulo 7, versículo del 1 al 3 que dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Entonces el Señor dijo a Noé, de todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Ahora, en el tema anterior concluimos Génesis capítulo 6 con el gran ejemplo de obediencia que nos da Noé al seguir al pie de la letra todo lo que Dios le ordenó. Ahora empezaremos a ver la historia de Génesis capítulo 7, que empieza diciéndonos que Noé finalmente terminó de construir el arca, después de haber empezado solamente 9 versículos antes. Además, Noé terminó la embarcación tan solo una semana antes de que se acabara la paciencia del Todopoderoso y enviara las aguas del diluvio, que traerían destrucción sobre el mundo, por lo que solo tuvo unos días para cargar las provisiones y asegurarse de que abordaran todos los animales y su familia antes que llegaran las primeras lluvias. En el capítulo 7 de Génesis nos describe cómo inició el diluvio, el cual ocurrió 1656 años después de la creación. Este fue el periodo de tiempo que le tomó a la humanidad abandonar los caminos de Dios, desarrollar una violencia excesiva e inclusive corromper genéticamente la carne de los hombres y animales. Pero Dios en su misericordia ya había alertado a Noé que le iba a dar un periodo de 120 años a la humanidad para que se arrepintieran. Inclusive Noé, un predicador de justicia, les advirtió del juicio venidero con la construcción de la colosal embarcación que hizo, pero la raza humana no se arrepintió. Qué lamentable. Así que el Todopoderoso procedió a purificar la tierra de toda esta maldad, dando cumplimiento a la profecía que nos dio Enoc al ponerle el nombre de Matusalén a su hijo, que significa su muerte traerá el diluvio. Y como lo vimos en Génesis capítulo 5, versículos de 25 al 31, Matusalén y Lamet, Matusalén murió no solo en el mismo año que empezó el diluvio, sino que, de acuerdo al Misdras judío, murió 7 días antes de que empezaran las lluvias, lo que ubicaría su muerte al mismo tiempo que en este pasaje capítulo 7. Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los hombres impíos. Ahora la frase, entonces el Señor le dijo a Noé, faltando una semana para que se cumplieran los 120 años de tolerancia que Dios dio al mundo para que se arrepintieran de sus pecados y que marcaran el fin de la paciencia de Dios. 1 Pedro capítulo 3 versículo 20. Génesis capítulo 7 comienza con una directiva divina que constituye la segunda conversación entre Dios y Noé. Génesis capítulo 7 versículo 1 al 4. Y como siempre, aprovechando que el arca estaba lista, Noé responde haciendo todo lo que el Señor le ordena. En este caso, prepararse para abordar con su familia y los animales, como dice Génesis 7:5. En este versículo inicial, Moisés utiliza un
cambio en el nombre de Dios que refleja su carácter más apropiado. Al ir de Elohim, creador, utilizando en primer conversación de Dios con Noé del capítulo anterior, Génesis capítulo 6, versículo 13 al 21, a describirlo ahora como Yahweh, el Dios Salvador, Redentor, que honra sus pactos, como dice el Salmo capítulo 103. Muy seguramente porque ahora Yahweh le va a dar las instrucciones que tiene que hacer para que pueda hacer el pacto noético después del diluvio, como llevar animales extras para que pueda hacer sacrificios al desembarcar. Génesis capítulo 9, versículo 3. Además que en su misericordia le va a informar cuándo va a empezar el diluvio para que se prepare a embarcar. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dicen: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y Génesis capítulo 9, versículo 11 dice: yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y Salmos capítulo 89, versículo 34 dicen: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Ahora, la frase entra en el arca tú y toda tu familia. Para el verbo entrar, observe que el Señor utiliza el verbo hebreo bo, que significa venir, traer, entrar, lo que implica claramente que Dios mismo estaba dentro del arca y estaba invitando a Noé a que entre, porque no le dice a Noé, ve al arca, sino que le está diciendo, ven conmigo, para invitarlo a él y a su familia a entrar a la seguridad de la embarcación, que sería su lugar de refugio en contra del catastrófico castigo que experimentarían todas las demás personas y animales que estuvieran fuera de su protección y cuidado. Este es un llamado muy cariñoso como el que hace un padre responsable a sus hijos para que entren a la casa cuando se avecina la noche o una tormenta. Juan capítulo 17, versículo 15 dicen: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Y Salmos capítulo 57, versículo 1 dicen: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. En la sombra de tus alas me acamparé hasta que pasen las calamidades. El tipo de invitación que recibe Noé de entrar es más bien equivalente a la amorosa invitación que hace Cristo cuando nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Curiosamente, Noé en hebreo significa descansar, traer alivio, como lo vimos en el tema de Génesis capítulo 5, introducción y el mensaje escondido, donde es Jesús quien nos da el descanso. Cristo es nuestra arca, solo en Él podemos estar seguros cuando la muerte y el juicio se acerquen. Así que en este caso para Noé, además de hablar de su salvación, el ser llamados por Dios para abordar el arca debió ser un gran descanso, considerando que debió haber estado muy cansado después de haber completado la construcción del arca en el versículo anterior, Génesis 22. Aunque Noé realmente abordó el arca una semana después, ya que se aseguró de que todos hubieran subido. Adicionalmente, el profeta Isaías nos describe que el mismo tipo de invitación que recibió Noé será dada al pueblo de Dios durante el juicio que habrá de toda la tierra en su segunda venida. Es decir, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos hasta que pase la indignación. Isaías capítulo 26, versículo 20. Lo que nos da la absoluta seguridad
de que el Señor esconde siempre a su pueblo antes que estalle la tempestad. Él siempre está delante de nosotros en cada paso que damos. Isaías capítulo 26, versículo 20 dice, repetimos, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Y Génesis capítulo 7, versículo 13 dicen, en este mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Vimos cómo el arca era el lugar de seguridad absoluta por sus dimensiones perfectas, porque estaba cubierta con brea por fuera y por dentro. El arca era un símbolo de nuestra salvación en Cristo. Y en este pasaje, Dios estaba invitando a Noé a que se escondiera en el arca para que se dispararan todos sus temores y no hubiera ninguna duda en su mente sobre la integridad del arca que estaba terminando de construir y se iba a resistir las aguas del diluvio, ya que nunca se había hecho una embarcación tan grande como el arca. Pero el Señor le está dando la confianza de que todo iba a estar bien porque Él iba a estar bajo su protección. Además, Dios estaba diciendo con esto que Él iba a hacerse cargo de Noé, su esposa y sus hijos. Él iba a guiar el arca. Hechos capítulo 16, versículo 31 dicen, ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Colosenses capítulo 3, versículo 3, la segunda parte dice, y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Y Juan capítulo 18, versículo 9 dice, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Ahora continuamos con la frase, ¿por qué hemos visto que tú eres justo delante de mí en esta generación? Hay que hacer la aclaración de que la observancia a los mandamientos no proporciona la salvación o la justicia ante Dios, por lo que Noé no fue considerado justo por su rectitud o su carácter virtuoso, sino que él obtuvo su salvación y la justicia por su fe en el Salvador que Dios prometió que enviaría. Y es por esta fe que su vida fue transformada por el Espíritu Santo, y en su agradecimiento a la gracia de Dios, Noé seguía sus mandamientos como una forma de vida, obedeciendo cada instrucción por la gran comisión de construir el arca. Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo para obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. La fe de Noé en automático lo convirtió en heredero de la justicia de Jesucristo. Hebreos 11:7, Job capítulo 1, versículo 1. Nuestro Creador examina el corazón y cuando dice, justo delante de mí, significa que Noé fue justificado a la vista del Señor, Génesis 6:9, y recibió el Espíritu de Cristo en su corazón. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a él, como dice Romanos 8:9, San Juan 14:17. De esta forma, la rectitud de Noé ayudó a que su familia también se salvara. Isaías capítulo 3, versículo 10. No sabemos qué tan creyente fuera su esposa, pero sí sabemos que el esposo creyente santifica a su esposa, como dicen Corintios. Esto no significa que alguien pueda estar bien con Dios basado en el mérito de otra persona, sino que implica que las bendiciones espirituales fluyen de aquellos que conocen a Dios, aquellos que están íntimamente involucrados con el creyente, como en el caso de egipcio Potifar, cuya casa recibió bendiciones gracias a José. Génesis capítulo 39, versículo 5. Y como Noé, cuya familia se vio favorecida gracias a la fe de Noé. 1 Corintios 7:14 y Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. De sus hijos sabemos que solo tenían una sola esposa, por lo que al menos no eran
polígamos como Lamed, descendientes de Caín. Y vemos que tanto Sem como Jafet tenían temor del Señor por su actitud correcta al ayudar a su papá en Génesis 9:23. Y suponemos que los hijos de Noé lo ayudaron a construir el arca, porque de lo contrario no le hubieran creído a Noé, y muy seguramente tampoco hubieran abordado el arca. En una historia similar de un juicio anunciado a un profeta, vemos un resultado diferente, ya que Lot les advirtió a sus yernos acerca de la destrucción venidera sobre Sodoma, pero a diferencia de la familia de Noé, ellos no recibieron caso, como Génesis 19:14, y perecieron junto a los habitantes de Sodoma. Leamos Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y Génesis 19:14 dice, entonces Lot salió y habló con sus yernos, es decir, los que habían tomado a sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de esta ciudad, que el Señor va a destruirla. Pero a sus yernos les pareció que Lot estaba bromeando. Job capítulo 1, versículo 1 dicen, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora pasamos al versículo 2 y 3 del capítulo 7 de Génesis y miremos la parte donde dice animales limpios o no limpios. ¿Cómo sabía Noé cuáles son los animales limpios y los no limpios? Si según el dispensacionalismo, esta división no fue revelada hasta la dispensación de la ley en los tiempos de Moisés. Este versículo es otra muestra más de que la doctrina del dispensacionalismo no es correcta, porque la división de los animales limpios no se originó en los tiempos de Moisés o con la ley mosaica. El Señor no cambia, Él es el mismo de ayer y hoy y por siempre, como dice Hebreos 13:8, y sus leyes son las mismas para todos los hombres. Dios reveló su Torá, instrucción y ley desde los tiempos de Adán y Eva, y por eso vemos que se ofrecieron sacrificios de animales limpios ante la dispensación de la ley, empezando con la ofrenda de Abel, que fue de las mejores partes de sus corderos, Génesis capítulo 4, versículo 4. Después Abraham sacrificó un carnero en Génesis 22:13. Ofrecía constantemente holocausto por los pecados de sus hijos, capítulo 1, versículos 5 y 6. También Israel ofreció sacrificio cuando salió hacia Egipto en Génesis 46:1. Está muy claro, ¿no es cierto? ¿Será que todos estos ejemplos estuvieran en la dispensación incorrecta? Claro que no. Inclusive el dispensacionalismo tampoco puede explicar por qué el mismo Moisés ya sabía acerca de los animales aptos para los sacrificios para los cuales Dios habló con el faraón en Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 18, capítulo 5, versículo 3, capítulo 10, versículo 24 al 26. Mucho antes de que recibiera la ley del Señor en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Moisés ya sabía cuáles eran los animales limpios que podían sacrificar los israelitas, como ovejas, cabras y toros, pero todos ellos eran animales sagrados para los egipcios, los cuales representaban a divinidades egipcias, y si los egipcios se enteraban de que alguno de estos animales era sacrificado, el castigo era la pena capital, y los esclavos israelitas que cometieran esta abominación podrían fácilmente ser ejecutados. Éxodo capítulo 8, versículo 26. Moisés no estaba exagerando cuando habló con el faraón. Es algo similar a lo que sucede hoy en día en India, en donde, por ejemplo, las vacas son consideradas sagradas y están legalmente protegidas. Hay serias multas y hasta sentencias a prisión para quienes las maten. Incluso su
transportación está regulada y su exportación prohibida. También muchas personas han muerto linchadas por rumores de que habían matado a alguna vaca o consumido su carne. Éxodo capítulo 8, versículo 26 dice: «No conviene lo que hagamos así», respondió Moisés, «porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrarán?». Así que ha aclarado que la doctrina del dispensacionalismo es incorrecta, porque la distinción de los animales se sabía mucho antes de la ley mosaica. Continuemos viendo cómo en este versículo nos muestra que Noé sabía perfectamente cuándo eran los animales limpios y cuáles no. Tal vez porque él mismo haya tenido experiencia ofreciendo sacrificios a lo largo de su vida. Porque vemos que lo primero que hace es desembarcar del arca, es construir un altar y ofrecer sacrificios con los animales limpios a Yahweh. Génesis 8:20. En este punto los animales limpios solo utilizaban para hacer sacrificios al Señor, ya que todavía el Creador no había autorizado el que se pudiera comer los animales limpios, sino hasta el diluvio. Génesis 9:3. Leamos Génesis capítulo 4, versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Cuántos animales limpios? ¿7 o 14? Por otro lado, estos versículos han causado acusaciones de que las escrituras contienen contradicciones y han generado desacuerdos acerca del número de animales limpios de cada tipo que abordaron el arca, por lo que trataremos de aclarar estas diferencias conforme a lo que entendemos del texto. Primero, tenemos la supuesta contradicción entre Génesis capítulo 6, versículo 19 al 20, donde solo se menciona un par de animales de cada tipo, y Génesis capítulo 7, versículos 2 y 3, la aparente contradicción entre un par y que ahora se mencionan 7 pares de animales limpios. La clave para esta contradicción desaparezca es irnos al hebreo, el lenguaje original de Génesis. Tanto en Génesis capítulo 6, versículo 19 al 20, como en Génesis capítulo 7, versículo 2, la palabra utilizada para dos es shenaim, que es un sustantivo dual, que significa par, pareja, doble, y en este caso definen a una pareja de animales consistente de un macho y de una hembra. En español tenemos que los sustantivos pueden solamente ser singulares o plurales, pero en hebreo hay una clasificación adicional y un sustantivo puede ser dual y se caracteriza por su terminación ain y comúnmente se utiliza para nombrar partes del cuerpo duales como ojos, piernas, orejas, etc. Por lo que en hebreo no podemos formar un plural de una palabra que es dual para hablar de múltiples parejas. Por lo que Génesis capítulo 6, versículo 19 al 20, es solo una declaración general que se dio 120 años del diluvio en referencia a que Noé debía traer a bordo parejas de animales, sin especificar si era una o muchas. Pero ahora el Señor revela exactamente que debían meter 7 parejas de animales limpios y solo una pareja de animales no limpios en el arca. Una vez aclarada la contradicción, continuemos con la siguiente pregunta. ¿Las escrituras nos hablan de 7 animales o de 7 parejas de animales limpios que deben abordar el arca? Para aclarar esta diferencia de opiniones, vemos el hebreo que define el número de animales limpios como Shiva o 7. Y para los no limpios utiliza la misma palabra para una pareja que ya vimos en Génesis 6, 19 al 20, shenaim. Por lo que,
Hay quienes argumentan que las escrituras se refieren a solo 7 animales limpios, es decir, 3 parejas y un macho destinado a ser sacrificado. Sustentan su argumento al explicar que el número 7 en la Biblia se refiere a que algo está completo. Habla de la perfección, tanto física como espiritual, y está muy relacionado con los 7 días de la creación. También nos habla de la seguridad en que la palabra, promesas y pactos de Dios siempre se cumplirán y que sus propósitos se mantienen firmes. Por lo que considerar 7 individuos de cada tipo de animal y ave representarían una cantidad completa de animales requeridos para repoblar el mundo postdiluviano. Génesis capítulo 1, versículo 22, capítulo 8, versículo 17. Otra revelación que está haciendo el Señor a Noé al utilizar el número 7 es que él iba a hacer un pacto con Noé y que iba a necesitar animales adicionales para hacer sacrificios después del diluvio, porque en hebreo la palabra 7 es Sheva, femenino, o Shiva, masculino. También significa promesa, juramento o pacto, porque la raíz de la palabra 7 es Shava. Génesis 22 del 15 al 16, juramento Shava. Génesis capítulo 6, versículo 19 dicen, y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno meterán en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y Génesis capítulo 2, versículo 2 dicen, en el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Por otro lado, hay quienes proponen que el texto se refiere a 7 parejas o 14 animales limpios. Primero, porque esta interpretación también resuelve la supuesta contradicción de Génesis 6, del 19 al 20, al detallar que serían 7 parejas de animales limpios los que abordarían el arca, al expresar 7 machos y 7 hembras, descartando que sea un número impar de animales. Segundo, el texto en hebreo literalmente dice 7, y el macho y su hembra. Las palabras que se utilizan en hebreo son is, bei, isto, que expresan una unión más fuerte de estos animales porque es como decir el esposo y su esposa. En lugar de utilizar las palabras más genéricas como shakar para macho y nekeva para hembra, que fueron los que utilizó Moisés en Génesis 6:19. Con lo que podemos concluir que ahora el Señor se refiere a 7 machos y a 7 hembras, o 7 parejas con una unión más estrecha. Porque la frase el macho y su hembra implican que los animales deben ser preservados por parejas de animales y no como 7 individuos, que es un número impar. La tercera razón que apoya que abordaron 7 parejas de animales limpios es que en Génesis capítulo 7, versículo 9, Moisés nos explica la forma específica en la que los animales abordaron, indicándonos que entraron de 2 en 2, macho y hembra, descartando que entrarán machos de forma independiente a un número impar de animales limpios. Además, el número 14 en la Biblia, al ser el múltiplo de 7, implica una doble medida de perfección espiritual. El número 14 representa la salvación, mostrándonos que 14 animales de cada tipo serían salvados en el arca. También el 14 nos habla de generaciones por Mateo capítulo 1, y en este pasaje estamos hablando de las generaciones descendientes de estos animales que iban a poblar todo el mundo. Por lo que, en mi opinión personal, pienso que 14 animales limpios de cada tipo abordaron el arca. Esto permitiría que, después del diluvio, hubiera más animales para poblar la tierra y algunos animales limpios se podían ofrecer como sacrificio. Otros se convertirían en alimentos, Génesis 9:3, y otros prestarían sus servicios al hombre ayudándolo a arar la tierra, por lo que era necesario que Noé contara con la mayor cantidad de animales que pudiera meter en el arca para iniciar con un pequeño rebaño en el mundo postdiluviano. Además,
como vimos en los cálculos de la cantidad de animales que abordaron en el arca en nuestro estudio de Génesis capítulo 6, versículos 19 al 20, ¿cuántos animales abordaron el arca? Se estimaron 14 animales y aves por tipos de los animales limpios, y se demostró que había espacio suficiente para que todos ellos entraran en el arca. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, dice: el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y Levítico capítulo 23, versículo 5 dicen: en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. Ahora, los cristianos deben ser limpios ante el Señor. En Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, los animales que no son aptos para comer son llamados inmundos. Pero en este pasaje, las escrituras tienen mucho cuidado en la forma en la que se refieren a estos animales, porque son llamados no limpios. Y aunque estas criaturas, que son una abominación para ser sacrificados en el altar de Dios, que en su mesa, donde le ofrecemos lo mejor de nuestros alimentos de carne, harina, frutos y vino, estos animales son dignos de ser salvados en el arca porque tienen otro propósito para el Señor. Pero así como nuestro Creador no los acepta en su mesa, nosotros tampoco debemos aceptarlos en la nuestra. No son aptos para el consumo humano, son abominaciones, porque todos estos supuestos alimentos son dañinos para nuestro cuerpo y alma. Levítico capítulo 20, versículos 25 al 26 dicen: ustedes harán una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa del animal, o de ave, o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencias entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los creyentes vueltos a nacer han sido apartados por Dios para su gloria y para convivir en una relación personal con Él. Levítico capítulo 10, versículo 3. Sin embargo, para que cada creyente se pueda acercar al Señor, lo debe hacer en completa santidad, solo cuando esté en un estado ceremonialmente limpio, libre de cualquier contaminación ceremonial, porque el Señor es santo. Por lo que es muy importante y benéfico para cada creyente aprender la distinción entre lo santo y lo profano, también entre lo inmundo y lo limpio. Si quiere tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo, Levítico capítulo 10, versículos del 10 al 11, las instrucciones para la santificación que Dios dio a Israel buscaban diferenciarlos de otras naciones para que los vieran como un pueblo sabio y de entendimiento. Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Las leyes de cómo ser limpio o impuro las encontramos en Levítico capítulo del 11 al 15, y también ahí están los procedimientos prácticos para limpiarse si uno se contamina. Con estas leyes el Señor estaba mostrando cuán profundamente el pecado había corrompido la vida humana. En Marcos capítulo 7, versículo 14 al 23, Jesús nos explica que lo que verdaderamente contamina a una persona es lo que está en su corazón, sus pensamientos, deseos e intenciones pecaminosas, mostrándonos que la totalidad de la vida de las personas es, por naturaleza, impura, por lo que solo la sangre de Cristo es la que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas y permitirnos acercar a Dios, restableciendo nuestra comunión y servicio a Él. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Leamos esta cita bíblica. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla
rociados sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificaría nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y Levítico capítulo 10, versículo 3 dicen, en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Levítico capítulo 10, versículo 10 al 11 dice, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Para ir concluyendo este tema, nos gustaría mencionar que la enseñanza de este 7º capítulo es muy interesante, ya que nos permite mirar hacia atrás y ver que realmente ocurrió la destrucción del viejo mundo por el agua, y pese a las advertencias de Noé, solamente 8 personas se salvaron. Ahora queremos recordarles que nosotros tenemos que advertir a las personas con las que tenemos contacto hoy en día, que necesitan arrepentirse y regresar a Dios a través del único camino que es Cristo, ya que las Escrituras nos advierten que nos espera una segura destrucción del mundo por el juicio que va a hacer Dios cuando su paciencia se acabe y ahora utilice fuego, la manifestación de su ira, en la gran día del Señor Jesucristo, como nos explica el profeta Sofonías en el capítulo 2, versículo 3, que dice, busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos del día de la ira del Señor. En Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Busquen al Señor mientras está cerca. ¿Cómo lo buscamos? Él está en todas partes. ¿Sí? Y aquí, para ayudarle, facilitarle esta búsqueda, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo y convertirse en un hijo de Él, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y decimos, Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora venga la palabra, medite en ella todos los días, busque obedecerla, busque ponerla en práctica, y una vez puesta en práctica, predíquela a otros también. Otros necesitan saber estas verdades, al mismo tiempo que le canta alabanza al Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a escuchar. Él le va a escuchar y en el tiempo de su voluntad le va a responder. Y también le invitamos a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia. Venga, y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra cada día nos enseña. Aquí nos está enseñando en este libro de Génesis cómo se preparó, cómo Noé preparó el arca, cómo Noé está haciendo todo tal como tú le enviaste, mi Dios. Increíble trabajo de cuidar todo este tiempo del diluvio, a todos estos animales, alimentarlos. No ha sido una tarea fácil, pero seguramente tú estuviste con él, Señor. Y esa palabra nos reta a nosotros a saber que en ti todo, con tu ayuda, todo se puede, Señor. Que entendamos esto, Señor, que contigo, como poderoso gigante, lo podemos lograr todo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.